Hola, hola, ¿cómo va? Buen lunes. Gracias por acompañarnos. Estamos en Diputado TV, estamos en Quórum y vamos a tratar de pensar en voz alta la Argentina que nos importa. Estamos hablando de política, naturalmente, y de historias que en transversal en el Parlamento se atienden. Sin hacer abstracción y sin marginar la columna central de la información, hay muchas idas y vueltas vinculadas con acusaciones y sospechas sobre el negocio de las criptomonedas. Esas acusaciones y sospechas también giran en torno no solo a la figura presidencial, sino a colaboradores cercanos o lejanos, incluso al propio presidente. El propio presidente, a través de un tuit, nuevas modalidades de esta posmodernidad, ha reconocido que ha sido víctima, estaba leyendo hace unos minutos, de una maniobra que lo sorprende. El primero que incluso escribió pidió tiempo para interiorizarse, pero mientras todo esto pasa, como vivimos en un mundo muy global, informáticamente global, hay damnificados de una maniobra de Libra y compañía que están en esas propias redes diciendo lo propio. A una pausa, mientras todo esto ocurre, el presidente de la República y el ministro de Economía debieran esta semana ir a los Estados Unidos a tener una entrevista con funcionarios, seguramente con la señora Yorreva y otros, vinculados con el Fondo Monetario Internacional, vinculados con créditos que la Argentina necesita para seguir caminando. Mientras todo esto pasa, el Parlamento, fraccionado como está, la oposición está pidiendo un juicio político. Los más cercanos al bloque o a los libertarios dicen: nosotros no acusamos ni participamos, queremos ver qué pasa y luego veremos qué decisión tomar. Las denuncias, que son más de 100 a propósito de este negocio global, en la Argentina lo va a atender la doctora Servini de Cubría. Hasta ahí está la información limpia. Mientras todo esto pasa, esta semana debiera tratarse que lo del hijo, que la ficha limpia, que las PASO, y el 1 de marzo, el presidente de la República, por agenda, a las 21 horas, también se comprometió a abrir la legislativa. Bueno, mis colegas de esto saben mucho más que yo. Giorgetti, Braslaschi, bienvenido siempre, Braslaschi. Hola Horacio, ¿qué tal? Muy buen día. Muy bien. Hay una agenda parlamentaria, ¿no es cierto? Más allá de estos grandes títulos que escapan incluso a la Argentina. Las miradas estaban puestas, como decías, en el Senado. La intención del oficialismo es realizar una sesión, o era, no sabemos todavía, es muy pronto en la semana, el día jueves 20, un día antes de que se termine el periodo de sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo convocó hasta el 21 de febrero. Esta era la última semana de sesiones extraordinarias. Diputados actuó con velocidad y la mayoría de los temas los aprobó y le dio media sanción en las semanas pasadas. Así que era el turno del Senado de avanzar con la subvención de las PASO, reiterancia y juicio en ausencia. Okay. También tenía pendiente el pliego, que es algo que corresponde únicamente al Senado. Estás hablando del hijo. Del juez Ariel Lijo, que obtuvo dictamen sorpresivamente al mismo instante en que se dictaminaba el proyecto de suspensión de las PASO, dando tiempo efectivo para que estén cumplidos los plazos en caso de querer ingresarlo en la sesión del día jueves. Ahí va. Bueno, hay temas pendientes, Guido, además de la agenda. Sí, bueno, urgente. hay especulaciones, ¿no?, sobre lo que va a pasar en la sesión del jueves, cómo se van a terminar acomodando todas esas fichas. Es como un Tetris, ¿no? Sí. Entre ficha limpia y la suspensión de las PASO, y qué es lo que va a suceder con el hijo, y ahora se metió el asunto del caso de Libra, ¿no? Así que bueno, se abre un interrogante sobre la sesión del jueves en el Senado, que completaría lo que hizo la Cámara de Diputados en estas sesiones extraordinarias.
Y también información de esta mañana, Horacio, completando el excelente resumen que hiciste. El presidente estuvo en Casa Rosada, está en Casa Rosada, fue a la mañana, había expectativa por lo que podía surgir como novedades. Bueno, lo que dejó trascender el gobierno esta mañana es que el presidente fue estafado, eso es lo que salió, publicaron colegas acreditados, que es lo que dicen fuentes en off por ahora, en Casa Rosada, y también que confirman el viaje a los Estados Unidos, que creen que no se afecta la imagen del presidente y que no se afecta la relación con Donald Trump. Así que trata de dar vuelta a la página el gobierno. Acabas de mencionar el nombre de Trump. Antes de... Bueno, dame el clima y después me entro en dos temas que son muy serios y muy profundos. En estos momentos, divino, un verano impecable, 28 grados, nos estás viendo en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA también, y mañana va a perfilar algo parecido. Así que tendremos una de las primeras expresiones, incluso cuando me reencontré con compañeros y compañeras, qué lindo día, 28 tranquilo, en una ciudad que a veces se complica. Pero bueno, ahí estamos. Te decía sobre cuestiones urgentes. Mira cómo se maneja lo urgente. Hay una preocupación mundial por la salud del Papa. Estoy hablando de Francisco, estoy hablando de Bergoglio. Primero comenzó con una bronquitis, terminó con una neumonía, está internado y es complejo su cuadro. Por supuesto, para aquellos que son cristianos, como bien indica y pide el Papa, recen por mí. Pero desde lo clínico, desde lo médico, hay una multiplicidad, bien digo, microbial, y están atacando para que pueda salir de esta situación que es grave. Y otra cuestión internacional, como mencionó recién Guido, la palabra Trump. El mundo no se detiene, pero los dos líderes más importantes, está también China, pero los dos líderes occidentales, tanto Putin como Trump, se reúnen, Arabia Saudita de por medio, para tratar la paz. Pues, ¿y dónde la paz? En Medio Oriente podría ser. La paz también en Ucrania. Pero fíjate cómo se maneja el mundo. Le dijeron Zelensky, presidente de Ucrania, no vengas. Yo pensaba hoy que Zelensky solo, mientras tomaba su café amargo, con su historia amarga, porque digo, ese país está destruido, dice, habrá pensado, puse solamente los muertos. Y los dueños de las decisiones, porque Rusia quiere el territorio donde avanzó, y en ese territorio hay centrales nucleares. Es decir, historias, pero quiero decir, quién juega, quién entra y quién sale. Y no es el tiki-tiki para jugar a la play. Son historias reales, y en el medio humanos. Que te vendo el acero, que te vendo el chocolate, y te vendo lo virtual. A mí, yo ayer lo decía incluso en un programa en otro canal. Es cierto, soy un veterano inclaudicable, pero me cuesta creer que toda la discusión es virtual. Sí, a mí me queda un poco... Es cierto que la guita es virtual. Un papel te dice, bueno, nosotros tenemos en el central tanta guita que representa tal cosa y compro un paquete de arroz o pago el alquiler. Eso lo entiendo. Pero que la virtualidad organice el planeta, gané 25 millones. ¿Qué ganas? Inventás una historia para jugar financieramente. Porque vos decías, ¿qué es la bolsa? Y bueno, son papeles que respaldan empresas. Vendiste más autos, más Coca-Cola, bueno, tu empresa sube, tu empresa baja, perdí, gané. Esto es una virtualidad. A lo mejor mi ignorancia veterana no la entiende. Y la entiendo. Y la entiendo. Y la entiendo. Hay 100 personas o 100 y pico que fueron afectados en millones de dólares, aunque sean virtuales. Así bueno, aquí estamos. Y estamos en el Congreso de la República. ¿Se puede hacer un recuento de las repercusiones que tuvo este tema en el Congreso? Porque el fin de semana ¿qué pasó el fin de semana? Hubo mucho movimiento. Hay un diputado, Esteban Pablón, que desde el fin de semana anunció que va a presentar... Yo ayer lo entrevisté para Radio Brisa de Mar del Plata, pedido de juicio, a Ramiro Gutiérrez. Sí, pedido de juicio político, diputado Esteban Pablón del Partido Socialista, junto con Mónica Feim y Natalia de la Sota, recordemos, los tres integrantes del bloque Encuentro Federal. Al mismo tiempo, Encuentro Federal presentó un proyecto de pedido de informe, diferenciándose de la cuestión juicio político. Unión por la Patria, ¿qué hizo? Que hoy Unión por la Patria
va a Hace hacer lo una propio. conferencia de prensa donde se presume, ya adelantaron en sus redes sociales, también van por la vía Los radicales del son más pedido de juicio prudentes. político. Seguimos viendo Por favor. el panorama. El PRO hizo un comunicado ayer, domingo por la tarde, descartando sumarse a la cuestión del juicio político. 5 segundos. Sí. 5 segundos, disculpe la interrupción. El hijo de Nancy Pasos y Diego Santilli. Diego Santilli Teo Santilli. puso plata y la perdió. Hoy la escuché a Nancy Ujú, en un sí. programa. Lo dijo en Sí, sí. ¿Por qué hago este comentario? Porque Santilli dijo, no, yo no. Santilli y Ritondo fueron los dos diputados ¿Te del imaginas PRO en casa que antes que tomando estuviera... la sopa la familia? ¿Qué dicen? Santilli y Ritondo fueron los dos diputados del PRO que antes que estuviera el comunicado ayer de la tarde ya habían ejercido una defensa ¿Y ahora? del presidente de la Nación. El comunicado defiende la cuestión de bajar el clima a un posible ¿Hasta tratamiento qué? del juicio político. ¿Hasta qué? Piden explicaciones, piden que se investigue, pero no Se abstienen al tema se del abstienen juicio. de que el Congreso tenga un reactivo en principio Sí, en esta entiendo. cuestión. La UCR, A la síntoma, UCR, al estilo síntoma de UCR. época, Ni. con divisiones, Ni. silencio, mucho silencio. ¿Lustó qué dijo? Lustó fue uno de los que alzó la voz sin descartar ningún movimiento, pidiendo que el Congreso El tenga amigo del una participación colectivero. activa. También Maximiliano Abad, del Senado, pidió lo mismo, que el Congreso tenga una participación. El amigo de amigo del Loredo colectivero. hizo un párrafo, 2 líneas en Twitter, ¿Qué dijo? compartiendo el ¿Quién? comunicado de la UCR, que también pareció al del PRO, pidiendo que se investigue, pero sin aclarar posicionamiento en cuanto a qué debe pasar en sigue el Congreso. convocando más amigos, va a tener más amigos colectiveros, ¿no? Sí, Claro, exactamente. claro. El bloque Democracia por Siempre de Pablo Juliano ¿Qué también. es democracia por siempre? Nunca Los entendí radicales qué que se fueron del rebeldes. radicalismo. Los Pero radicales todos estos no rebeldes. se fueron del radicalismo. Sí. Sí, No, fueron del bloque UCR, bloque, no, el que no del tiene el sello, partido, sí. ¿no? Y el Sí. partido no es de Loredo. La jefatura del bloque UCR es Es buenísimo, quedó para es De decir, Loredo. Porque para más confusión, el bloque UCR del sello oficial es de Loredo, que está enfrentando con quien ostenta el cargo de presidente del partido. UCR. y que es referente de ese bloque Democracia para Es muy Siempre. loco, es muy loco. Pero bueno, Es muy difícil. Bueno, Y la Libertad Avanza, hemos visto a la diputada Marcela Pagano ser una de las más activas esgrimiendo posicionamientos que en principio no hay nadie del bloque que haya replicado, y recordemos, el bloque oficialmente no la considera presidenta de la comisión. no, De juicio ¿te das político. cuenta? Yo dije De hecho, que no oficialmente dije. No en te la conozco nómina y de no la te comisión no reconozco. está como presidenta. pues está bueno este resumen que hace Muy bueno. Marcos, porque se ve la fragmentación que hay Plenamente. en este y en otros temas también, ¿no? Plenamente. Igual hay dos grandes posturas con ¿Sabes esto, ¿no? quién Los no que van habló? por la comisión investigadora Sí. y los que piden el juicio político. Son ¿Saben como quién dos. no habló? Ayer yo este, lo decía y no sé, y tuve una controversia con otro colega. Villarruel. Digo, si el presidente viaja a Estados Unidos, Va a ser seguramente que presidenta. está previsto, va a ser presidenta. En medio de esta historia, viendo cómo a veces se corta sola, más allá de acompañar al gobierno, digo, Sí, y sin eh, especular nada. no, sin especular nada. ella tiene un enfrentamiento claramente, Totalmente. ha quedado expuesto incluso por el propio presidente, Totalmente. pero en cuanto a lo institucional, siempre han sido muy Sí, claro, muy cuidadoso, respetuosos muy de cuidadoso. No cruzar ninguna línea. Digo, acá en el Igual hay un rebo- tema estratégico, me parece, también dentro ver. del oficialismo, de esperar que la estrategia y que la línea la marque la Casa Rosada, ¿no? Sí, están esperando que hable el presidente. Bueno, el se presidente tiene previsto hizo hoy hablar un con tuit, Caniche, con dio uno de explicaciones, ellos, hubo comunicado de la oficina del presidente y ahora graba a las 3 de la tarde, va a grabar una entrevista Ponele. que va a salir esta noche en TN, creo Ponele. que con Jonathan Viale, ¿Qué dijiste? que va a grabar la entrevista, ¿Una qué? Nah, no joder. ¿no? Entrevista. Entrevista la hace un periodista. Bueno, Claro, Sale- es mi opinión. sí. Alguien que escucha respetuosamente, me parece, sí. digo, qué De sé yo, esa- cuando yo soy de otra generación de periodistas. El otro día yo recordaba, no estabas en otro espacio. Digo, cuando íbamos y te designaban en la redacción a entrevistar al presidente, primero iba alguien no solamente más grande que vos, alguien que tenía otra responsabilidad en la redacción, el Ujú. secretario de redacción, el jefe de redacción, y uno acompañaba. Iba uno de economía, uno de política y el secretario. Y preguntaban, según la línea editorial del medio, naturalmente.
Ahora hay multimedio. Estamos hablando de diario, estamos hablando... Y no estoy hablando de figuras de la década del 90, porque Bernardo se sentaba con Menem y le preguntaba lo que quería. Le dijo un día, conduzca usted, presidente, el programa. Estoy hablando antes del 90. Estoy hablando de democracia. Estoy hablando de democracia. Digo, qué sé yo, a mí las entrevistas, comillas, más o menos acordadas, qué sé yo. Vos decís que Bernardo le preguntaba libremente, preguntaba a calzón quitado. Bernardo hizo... Tiraba unos centros, pero Bernardo era hizo, interesante, ¿no? Hizo la previa de la previa a la instalación de la década del 90. Sí. Te rompía un teléfono y te decía, las empresas del Estado no sirven. Sí, sí. No, pero Entonces, estoy hablando de Bernardo en rol de entrevistador. A eso me refiero. No, Sí. con una habilidad espectacular. Sí, 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 y sí. tenía un analista como Mariano Grondona. Claro. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero momento. Hacía lo mismo con los milicos. Se sentaba con Macera o con Martínez de Oz y era lo mismo. Ujú. Por eso, cuando se fue, y curiosamente, muere el Día del Periodista. Estas cosas paradójicas de la vida. Sí. Fueron 5 personas y uno terminó silbando la canción de San Especial. Una lástima, porque el tipo había hecho un carrerón, pero quedó enganchado y entrampado. Pero volviendo a la entrevista, Sí. el presidente igual va a marcar su posición. Esto Hoy es lo más 3 de la importante. tarde, Hoy el presidente va a decir es lo que- cuál es su versión. Y Se ahí- graba y sale a la noche. Y ahí Entonces, vamos a ver... volvemos el tema de que hay un silencio en el oficialismo a la Claro. espera de que La él palabra lo oficial, la marque palabra del la presidente. Casa Rosada, marque la Totalmente. estrategia. Por Y ahí eso se va la hoy columna. el vocero suspendió su conferencia con los acreditados. Y también viendo cómo se mueven las fichas, porque bueno, hoy hubo feriado en Estados Unidos. Estamos Entonces hablando no de hubo feriado mercado, bursátil, pero feriado bursátil. aquí la bolsa lleva, Cayó. hasta lo último que vi, 4 o 4% abajo. 4 abajo. Es decir, son cimbronazos en la política que pegan también Bueno, en la economía. Acabas ¿no? de mencionar otra palabra, que es la palabra política. ¿Cuánto, vamos a hacer una abstracción financiera, cuánto del capital político, porque el presidente tiene capital político, la pucha, Claro. él y la Villarroel eran 2 personas y de pronto el hombre maneja el Estado, es presidente de la República por Sí, elección. con 2 bancas. Pero digo, su capital político. Ayer salió con su hermana, que también es funcionaria fundamental dentro del equipo de gobierno, y el ministro de Economía a reclutar adherentes. Es Sí. decir, ayer salieron Sí, a la en calle. una plaza en Palermo. Es decir, ese gesto y esa foto, comillas, tiene una intencionalidad política, naturalmente. Entonces, ¿cuánto del capital político gana o pierde? Bueno, eso también entra en la relación de fuerzas. Está el Congreso, está el capítulo judicial, está el capital político, está la Total. marcha. Es un entramado, ¿no? Eso es Que va a entramado. ser. No es solamente va a definir, yo a mí me la estafaron, situación. me estafaron, yo creo, no dejo de creer. Porque comprendamos que a lo mejor el presidente, que es un hábil economista, lo estafaron. Pero está la palabra de él. Y entonces todas las conjeturas y las acusaciones cruzadas es, ¿un presidente puede promover una inquietud, una empresa particular? También eso es parte del debate. Sí. Eso también es parte del Sí. debate. Yo vi un reportaje que le hizo Ernesto Tenenbaum, qué sé yo, cuando él era diputado, que él hacía esas cosas. Sí, claro. Pero hoy es presidente de la República, es el presidente de todos los y las argentinas. Entonces, ¿se puede? ¿Qué dice la ley? Lo comprende los deberes de funcionario público, creyendo en la mayor honestidad del presidente, ¿eh? Sin ningún tipo de sospecha. Él puede decir, que a mí me parece que, no sé, me parece a mí de sentido común, no sé, qué sé yo. En la República Argentina, 2 menos 10. ¿Hoy qué día es? Hoy es Lunes. Estamos Lunes arrancando 16. la semana. ¿Cómo se Lunes llama? otra vez. lunes Por eso. otra vez. La empresa se llama Libra. La moneda se llama. ¿Cómo ¿Sabes sería? cuál es el ¿Peso lo- libra? ¿Sabés Porque cuál tiene es un- el tiene un signo? signo, peso ¿Sabés cuál antes. es el signo del presidente en el horóscopo? No me das que libra. Libra. Libra, sí. Por eso. Nada. Pero Libra. Sí, claro. Bueno, pero está muy ligado. De hecho, se especuló con que podría haber tenido un Capricornio, nombre más Capricornio. vinculado incluso con. Sí, también es un Con juego el de palabras mismo. con Lo que libertad. yo ¿no? Capaz. veo que hay muchos y muchas afectados en las redes, hoy que todo es redes, gente gritando, desesperada, quebrada.
desorientada, porque no saben quién va a ponerle. Hay fotos del creador de esta historia que tuvo una reunión con el presidente. Digo, sí, todo muy raro eso. No sé, yo no lo comprendo. Y después, ahora no tengo el nombre, el chico este que es el que operó la cripto, salió a decir que espera instrucciones del gobierno argentino. Hayden Mark Davis. Sí. Del gobierno. Entonces él dijo que era asesor del gobierno y que espera instrucciones del gobierno las próximas 48 horas y que teme por su vida, etc. A eso me refiero, digo, porque no es incluso en carácter individual y personal el gobierno, el presidente. ¿Sí? Bueno, en estos últimos minutos, cuando regresemos, igual nos faltan 2-3 minutos para el corte. ¿Qué tenés preparado? Trajimos un tema que venimos preparando con retenciones, porque en el verano hubo novedades, y es un tema que a fin de año pasado y a principios de año... ¿Los exportadores liquidaron? No. Bueno, están llenos de silos. Exactamente, era de lo que apuntaba una presión, recordemos, presión del sector, legisladores presentando proyectos, gobernadores hablando, llega la medida del gobierno, le queda hasta junio lo que... necesitan ese dinero igual, ¿no? Y el gobierno está en busca de esos dólares. De esos dólares. Y cuando regresemos, ¿qué preparaste vos? Hay un proyecto, Horacio, de La Libertad Avanza, punto final para la persecución penal a quienes violaron las restricciones de la pandemia. Tan lejos y tan cerca. Pero esas causas siguen. Tan lejos y tan cerca. Quizás no se mueven, mirá pero... Mirá lo que te dice Guido. Sí. Presten atención a lo que dice Guido. Las causas siguen. No, porque un día yo que estaba guardado, pero tuve que ir a cruzarme, de hacer 50 kilómetros para ir a hacer tal cosa. ¿Dónde va? Está penalizado. Código penal, ¿eh? Todo eso ya pasó. Y no me hablé de lo todo lo que vos quieras. Código penal. Entonces vos querés hacer un pasaporte, qué sé yo, y te salta. ¿Qué me salta? Y está penalizado por haber infringido la ley Pirulo de la pandemia. No te vayas. Estás en Diputado TV, qué programa, ¿eh? Vamos y venimos. Dale. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, aquí estamos, nos reencontramos en Diputado TV, en Quórum, tratando de estar atentos a estas horas urgentes. Hace mucho tiempo en las redacciones se hablaba de urgente, lo importante, lo urgente y lo importante, lo urgente y lo importante. Vos veías un choque y si eras cronista calificabas ya urgente. Lo importante eran los datos del choque. Alguien cruzó en luz roja, es decir, la información y la noticia. La noticia siempre es urgente. La noticia siempre es urgente. Son momentos urgentes. Y cada uno de nosotros y nosotras estamos viendo cómo entramar la información para que sea creíble. Nosotros trabajamos en un espacio de comunicación parlamentaria y estas cosas que ocurren fuera del ámbito parlamentario no son ajenas a la vida política, naturalmente, de la Argentina. Hace algunos minutos hablábamos del capital político del presidente, de su entorno y de aquellos que acompañan o están en oposición al presidente. Hasta incluso, olvídate de estas historias cripto y qué sé yo. Hay un tironeo importante. El próximo 1 de marzo el presidente va a venir a hablar. Y alguien dirá, ¿y no va a hablar del presupuesto? El presidente vino acá a hablar del presupuesto. La oposición le dijo, nosotros así como viene, no. Entonces hay desencuentros. En estas horas, ¿qué hora estamos? 2 menos 5, 2 y 5. El presidente va a grabar a la tarde su testimonio, su versión en primera persona de lo que él cree y está convencido que le está pasando. Han dejado traslucir algunos colaboradores que lo han engañado, en términos económicos lo han estafado y la nave va. Estaremos atentos. Va a haber un interlocutor y veremos qué pasa. Mientras todo eso pasa, en Argentina ocurrieron de todo. Pandemia y pandemia y pandemia. Estábamos todos guardados, la mayoría. ¿Hubo excepciones? Sí. ¿Hubo transgresiones? Sí. Desde la más alta, ya sabemos. Pero en la cosa cotidiana había una legislación ad hoc. Si salís, te la pego. Y ese te la pego te sancionaban con el código, con una penalidad. Y quedó manchado. Quedaste manchado. Vos te sentaste donde no te sentaste y cuando te levantaste tenía todo manchado. Pero no es mía la mancha. Sí, pero mancha. Entonces Guido nos remonta a ese momento, pero al momento actual. ¿Qué rol, qué va a hacer el Parlamento a partir o a propósito de esas penalidades? A ver. Sí, Horacio, como vos decís, bueno, este es un proyecto que se presentó en noviembre, lo presentó el bloque de La Libertad Avanza con muchas firmas. Santiago Santurio es el que encabeza las firmas de este proyecto que se denomina Punto Final para juicios penales por incumplimientos del aislamiento social preventivo obligatorio durante la pandemia de COVID. El ASPO, ¿se acuerdan del ASPO? Aislamiento social preventivo obligatorio. Bueno,
Recordemos que en ese momento empezó a regir a partir del 20 de marzo del 2020 a las 0 horas el aislamiento decretado por el presidente Alberto Fernández y estuvo acompañado de una serie de medidas donde se establecía qué actividades eran esenciales, cuáles no, es decir, qué personas estaban habilitadas a circular por la calle, cuáles no. La gente, teníamos que estar todos guardados, salvo los que éramos esenciales, me incluyo, como periodistas éramos esenciales. Pero bueno, había también una serie de penalidades para quienes violaran ese aislamiento. Bueno, fueron una serie de decretos de necesidad y urgencia y decretos también que están enlistados dentro de este proyecto de ley que fueron configurando la arquitectura legal del aislamiento preventivo y obligatorio. En la siguiente placa tenemos que el objetivo principal del proyecto es extinguir la acción penal respecto de los incumplimientos que se realizaron, con excepción de los funcionarios. Tiene también un costado político este proyecto porque recuerda en sus fundamentos, por ejemplo, y lo tenemos en la siguiente placa, recuerda el cumpleaños de Olivos, el cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yáñez, que trascendió la fotografía. En pleno aislamiento se estaba celebrando ese cumpleaños. Se habla también del vacunatorio VIP para funcionarios y amigos del poder. Y la persecución que, en contraste, sufrieron, dicen los fundamentos, miles de ciudadanos y que incluso fueron detenidos en aquellos momentos y procesados por infracciones a las normas de aislamiento que habían sido decretadas. Dice el diputado Santurio, textualmente, que el proyecto busca equiparar, lo tenemos en la siguiente placa, supongo, el proyecto lo leemos, busca equiparar la balanza en favor de los argentinos de bien, ¿no? Esta parte política, hacer el contraste, le pega bastante a Alberto Fernández en los fundamentos y plantea que es indispensable ponerle punto final a las causas penales que fueron abiertas durante la pandemia. Para dar algún ejemplo, ¿no? En los decretos se hablaba de que para cumplir el ASPO se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. Por dar un ejemplo, ¿no? El artículo 205 es el que refiere a violar las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Y la penalización es... Sí, Horacio. ¿Y esto quién lo va a debatir? ¿Esto? ¿Cuándo lo van a debatir? ¿Quién lo va a debatir? Bueno, entró en noviembre, pasó a comisiones y ahí está en comisión en este momento. Pero está durmiendo, ¿la Se discutió mucho en comisiones, recibiendo testimonios durante el año. De quien fueron damnificados. Sí, claro. la Comisión de Derechos Humanos que preside Sabrina Xmechet hizo este trabajo de ir recolectando testimonio, de ir... ¿Y cómo están las cosas ahora? Era un tema que tensionaba mucho con Unión por la Patria, Sí, claro. el tema de discutir Sí, porque lo que había vos pasado en la hiciste la pandemia. fiesta Sí. y vos que yo estoy Claro. penalizado. Quizás se podría llegar haciendo, no sé, se llega a un punto final, creo que todos estarían de acuerdo en eso, Claro, y se en este terminó, momento, claro. pero lo que pasa tiene también un componente político. Naturalmente. Pero el artículo 205 del Código Penal habla de dice? 6 meses a 2 años de prisión. Es un Entonces, montón, es un cualquier montón. persona Claro. que haya Es sido, injusto, me parece. haya quedado en medio de eso, está con una, por más que yo creo que los jueces no van a te mover decía un lo de la- dedo, te decía lo de la mancha, porque vos por mañana ejemplo, querés ir, también, Ah, claro. quiero no, salir. tenés una causa penal abierta. Horrible, horrible. Hablando de... Ahí estaba leyendo, está llegando mensajes, hay una denuncia en estas historias de las criptomonedas ante el FBI. Hay un estudio argentino Así es, Moyano y Asociados. que trata sobre insolvencias y movimientos financieros que han presentado... A ver, el FBI es una agencia federal de los Estados Unidos de investigación, no solamente
económica, sino de la que se dedica. Bueno, veremos. En cuanto- siguiendo con ese tema, estábamos hablando ¿cuál? que va a ser El cada uno de los de- bloques. ¿El Sí, del cripto o de este? Libra. De Siguiendo con Libra. el tema Libra que está. ¿Qué novedades hay? Uno de los bloques que estuvimos comentando cuáles eran sus posturas, el Democracia para Siempre, el que conduce Sí. Pablo Juliano, Facundo Manes, Martín Lustó, las referencias dentro del radicalismo Sí. que conducen políticamente esta bancada, 12 miembros, acaban de presentar un proyecto para crear una Ahora. comisión investigadora. Comisión investigadora. Esta es una de las líneas Todo más puede cambiar. moderadas en cuanto a... Moderadas. Y digamos, Sí, sí, entre los que entre- pretenden activar juicio político, Claro. reunir la comisión y crear una comisión especial a tales fines, es una No. comisión, es una posición más intermedia. Intermedia, ¿no? Sí. El año pasado hubo una comisión de juicio político. Siempre está la comisión de juicio político. Pero La era comisión porque, estuvo, no, pero bueno, ¿qué tema? recordemos que Me tuvimos recuerdo. durante ¿Cuál todo el era? año la ¿Cuál era? agitación que hizo el entonces oficialismo, Sí. Unión por la Patria, el juicio político a la Corte Suprema. Eso fue 2023. ¿Y por qué tema 2023. era? ¿Por qué 2024, Pero siguió, ¿no? 2024 Sí. la conformación de la comisión de juicio político todavía. ¿Pero por qué tema oficialmente- era? pasado un año, sí, Ya había pasado un año. 2023, recién empieza el 25, sí. Vuelvo a preguntar. Todo el- sí. ¿Por qué razón era? ¿El juicio político a la Corte? Eh, Distintos pedidos de juicio político por mal desempeño de sus funciones a los jueces de la Corte por alguno de sus fallos. Recordemos, se cuestionaba el de 2x1, se cuestionaba el fallo del Consejo de la Magistratura, Ahí está. se cuestionaba el tema de las elecciones La en obra San Juan social, también y de el la- manejo de la obra social, eso puntualmente. Ah, cierto, el Obra social de la vaciamiento de la... Corte, me acuerdo. de me la acuerdo. justicia. La sigla y estaba ahí, que denunciaba. Y sí. la coalición cívica apuntaba únicamente a Lorenzetti, Unión por la Patria, en ese momento Frente de Todos, y investigó a los 4 miembros de la Corte Suprema A en los ese 4. momento. ¿Qué lío el tema de la Corte? Eso llegó a tener un dictamen de comisión. En los finales del El gobierno final de de- Alberto ¿Y Fernández. cómo Alberto quedó? Fernández. No, y- No, nunca tuvo el número bueno, en el recinto. Eso también. Supongamos que avanza el tema de, para plantearlo mejor, ¿qué debería pasar para que avanzara un juicio político contra el presidente eventualmente en este A caso ver, que ha sido ¿Qué puede pasar? presentado? Primero tiene que haber admisión, reunirse la comisión y tiene que haber una admisión del caso. Claro. Después se tiene que Con tratar, mayoría tiene que haber simple. un dictamen por mayoría simple. Y después se Es necesitan eterno eso. 2/3 en la Cámara de Diputados y se necesitan 2/3 en el Senado luego para una eventual destitución. Entonces, Y el proceso tendría está que ahí. haber- El proceso es para reunir prueba En contundente. inglés se Claro. dice long time ago. Exactamente. no, bueno, todo depende, no hablo de este caso en general, No, ¿no? en De general, una relación de fuerzas sí. políticas. El kirchnerismo no juntó el número para avanzar contra la Corte Suprema. En el recinto. Pudo hacer en el recinto, agitó, porque manejaba la Comisión de Juicio Político, y agitó durante muchos meses el tema del juicio político. ¿Cómo de se la llamaba Corte. la presidenta? ¿Cómo se llamaba? Carolina Aguilar. Aguilar. Sigue siendo diputada. Que lo hizo con mucha idoneidad. Pero Sí, no bueno. alcanzó. Fueron jornadas intensas de debate. Intensas. La Me coalición acuerdo, cívica tuvo un perfil alto. Sila y Tallá, de todos diciendo lo propio, ¿no? Exactamente. Bueno, Y el año pasado tuvimos, recordemos, la conformación de juicio político aún está pendiente. Para el oficialismo, la designación de la presidencia. No se terminó de elegir ¿la presidencia de qué? de la comisión. ¿No está elegido? No está elegido Estamos en el acto ya oficial. casi en Uno entra marzo. hoy a la página de diputados y No son está. todos vocales. ¿Y por, no qué está no, conformada ¿por qué no lo eligen? las autoridades. ¿Por qué no lo eligen? Bueno, recordemos todo ese conflicto interno dentro de la Libertad Avanza motivó la salida de Oscar Sago como presidente del bloque. ¿Y Sago dónde está ahora? Por el MIT y qué sé yo. El MIT. ¿no? Es un aliado de Es la un Libertad frondicista Avanza. ayer hizo- nostálgico, Ayer hizo entrevistas. ¿no? Es un frondicista Sí. Hoy es un nostálgico. libertario. No, Hoy está es par- todo bien, te digo, hoy el MIT, con todo el respeto de la historia, Frondizi, Frigerio y toda la gente que conocemos, digo, qué sé yo. Bueno, tiene el Sí. sello, tiene el sello. qué sé yo. Tiene Bueno. las diferencias internas que hay dentro del oficialismo. ¿Qué cosa? Se terminó conformando un bloque propio, pero está defendiendo La al UCRI. presidente. ¿Puedo recordar algo? ¿Puedo, Sí. ¿Puedo, director? ¿Puedo, productor? Sí. Mire, siempre hubo división entre los radicales, ¿eh? No, Digo- no es nuevo esto. Naturalmente. Balbín, Frondizi. La Unión Cívica Radical dijo, no, yo no me pongo de acuerdo con vos. Unión Cívica Radical intransigente. Y la vida fue. Y Frondizi llegó a ser presidente con eso.
La vida va, y entre otros lo tenía Oscar Allende. No, después se desprende de la UCRI, se desprende del Partido Intransigente. Y Luego, se lleva la palabra intransigente, Nace el Partido Intransigente. y don Oscar, ¿cómo lo llamaban? El Bisonte. El Bisonte. Y el del MIT, a Rogelio Frigerio lo llamaban, que el abuelo del hoy gobernador de Entre Ríos, el Bisonte era Allende, y a Frigerio lo llamaban el Tapir. Ajá. Bueno, y a Balbí lo llamaban el Chino, porque era un hombre con ojos muy rasgados, a pesar de que no tenía nada asiático. Bueno, a Perón, Pocho, estoy hablando de décadas 60, 70, eso lo escribía Landru. Landru fue un gran humorista, dibujante, que tuvo un gran multimedio. Pocho, porque antes se usaba, en la década del 50, pero no usaba, ahora se usa un cap, ¿no? El cap, que es el gorro de béisbol o algo parecido, muy americano, pero el gorro que usaba Perón era recto con visera, ¿no? Más, yo veo mi infancia, yo nací en el 52, fotos con el Pochito. Con el Pochito. Ah, Pochito le decían al gorro. El Pochito. A él lo decían Pocho y al gorrito era Pochito. Más, como nací después de la Segunda Guerra Mundial, ibas a cortarte el pelo, a la peluquería, te decían, corte a la americana. Ahora los pibes, viste, que se limpian la cabeza atrás. Como ¿Eso era la americana? Claro, porque era es el corte de guerra. Que te queda solamente en la parte superior. Claro, donde vos te pones, te calzás el casco y tenés... Bueno, dijimos Pocho. Venía todo de la a Frondizi le decía, UCRI, la USRP. qué sé yo. Todo tan lejos y tan cerca. ¿Por qué Alzogaray fue ministro de Economía de Frondizi? Que era más liberal. Y Frondizi era realmente un hombre que era un estadista, miraba para adelante. Un día que dijo, bueno, el pozo petrolero vamos a negociarlo con los gringos. Y ahí se pudrió todo. Se armó la podrida. Bueno, le renunció un vicepresidente, Gómez. Tachín, 2:20. Bueno, podemos contar anécdotas toda la vida. Exactamente. ¿Vos cómo sigue la película acá? Bueno, y uno de los... ¿Presupuesto se va a discutir? Dos cosas se esperan para hoy. Hoy. Bueno, esto obviamente, esta noticia del fin de semana modificó un poco la agenda, que iba a estar tranquila hasta el discurso del presidente el 1 de marzo, esperando que se resolviera lo del Senado. Hoy estamos atentos a lo que le diga en esa entrevista. Bueno, dos cosas espera el oficialismo. Lo que diga UP a las 5:30 de la tarde, en conferencia de prensa, ver hasta qué... ¿Quién? Unión por la Patria. Ah, claro. ¿Qué actitud toman frente a este escándalo? Y el presidente van a ser las dos posturas antagónicas de todo este tema. Así que esa es lo que se tiene que resolver hoy lunes y ver las miradas puestas en si el Senado abre el recinto en medio de toda esta tensión para la Villarroel definir... no dijo nada, ¿no? Ni un tuitititi, nada. No. Nada, no. Silencio. Boca que usa. Yo pregunté hace un ratito en el Senado, por ahora nada se modifica de lo que estaba planificado para la semana. Acabo de estornudar. Sí. ¿Sabes qué significa? Cuando yo era chiquitito y vos estornudabas, que lo que decías era verdad. Sanata. Sanata. Pero lo que decís es verdad. Y te decían salud. Salud, así es. Salud la que necesito. Pasa que con tanto aire acondicionado, acá está bárbaro. Pero, ¿estuve de vacaciones? Fuimos de vacaciones, así es. Fue ahí país limítrofe, fue a Brasil. Digo, las diferencias en productos cotidianos, el jabón, el arroz o el café, lejísimos, a valores argentinos. 25, 30%. En algunas cosas. Usted también. En algunas cosas, el café es más barato. Brasil. Sí. No, pero digo, las cosas cotidianas para comer, para el aseo. Quizás productos de limpieza sí, están igual. Todo eso no tanto, ¿eh? No hay diferencia, no. En ese tipo de cosas. Justo dijiste un rubro que me llamó la atención. Que es parecido. Que no está más conveniente. Pero los alimentos impresionantes. En general están por abajo, 25%, 30%.
El tema Y de eso los se siente, salarios, ¿eh? preguntaste por los salarios, son chiquitos los salarios en Brasil. Sí, yo con Los salarios los son guardavidas en la playa, en donde fui yo, eran argentinos. argentinos. Muchos argentinos. Hay muchos marplatenses que van a España como guardavidas. Terminan la Y temporada... no ganan. No. Terminan la temporada en la Argentina y van ¿Sabes cuál es el tema? No, que enséñame. para los guardavidas aquí se pasa mucho entre familiares, los lugares. Es herencia. Se traspasan. Ah, Y es mirá muy qué difícil bueno. entrar Ah, sí. y tener un puesto No me en las digas. playas No reconocidas. sabía eso. no Entonces sabía eso. hay muchos jóvenes que hacen temporada en Europa y Brasil. Hay mucha rebeldía. Estuve viendo en esta temporada de verano mucha rebeldía. Aquellos que los van a socorrer, que se enojan con el guardavidas. ¿Qué es esto? O no se meta, no se meta. ¿Cómo? ¿Quién va aquí, chavo? ¿Quién es? ¿Cómo quién soy? Conozco el mar. No, la autoridad en la pileta, como le decíamos antes. Claro. En la pileta, en la playa, la autoridad es el guardavidas. Pero naturalmente te estás Hay que- cuidando. tiene que haber una jerarquía, guardavidas. porque No si es no, el claro. bañero. No, Porque bueno. eso quedó. Eso del bañero. ¿Puedo contar una anécdota? ¿Saben dónde señor están director? los inconvenientes? Puedo contar, claro. 1900 y pico, 1910, 1920, donde los que vendían carne salada, los Luro, los Peralta Ramos, los Martínez, iban a la costa. Había gabinetes donde reconstruiste y está incluso la moda. Se cambiaba, se ponía. Y estaba el bañero, quien la llevaba o acercaba a esa mujer hasta el agua, era el bañero. El esclavo de turno que los Y acercaba. ahí viene bañero. Total. En realidad es un guardavidas. Iban Era- vestidas, además, ¿no? Totalmente. Se mojaban un poco las Más, rodillas. Me ¿no? acabo de recordar que en mi generación había una soga perpendicular al mar. ¿Se acuerda de eso? Fierros, tuqui, 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 desde la orilla, póngale 20, 30 metros más, para aquellos que se tomaban, venía la ola Ah, sí. y no te volcaba Es la verdad. ola. No está más eso. No humor. No humor, no en más playa. No Claro. va a haber eso. Bueno. Más, hemos sido testigos. Cuando aprendí la hora me dijeron, che, pausa, 2:25, vamos y venimos. Dale. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo.
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ahí estamos, ahí estamos. 14:32. Primero empezamos con, no lo urgente, pero sí en prioridades de información, más allá de lo parlamentario. El presidente de la República está grabando a las 3 de la tarde su testimonio, su versión de lo que está aconteciendo y lo tiene como involucrado o sospechado. Luego hay hombres y mujeres más cercanos o más lejanos políticamente, cada uno diciendo lo propio. Hoy por la tarde, parlamentariamente, en diputados, Unión por la Patria, conferencia de prensa para decir lo que ellos creen que deben hacer como cuerpo colegiado. En principio parece, no sé, yo al menos tengo la punta solamente de una información, que presentarían o armarían una comisión de juicio político. Y después, radicalismo que está todo fraccionado, cada uno se corta por sí mismo. Democracia para siempre, ¿qué dice Democracia para siempre? Presentó un proyecto hace instantes para crear una comisión investigadora, dicen que el juicio... Pero es lo mismo que comisión de juicio político. No, una cosa es comisión de juicio político y una cosa es comisión investigadora. Vamos a investigar a ver si... Una comisión especial que se vote en el recinto a tales efectos para que se dedique a este tema únicamente. La comisión de juicio político es una comisión permanente que recibe los pedidos de juicio político para distintos funcionarios, no solamente para los cargos de presidente y vicepresidente, sino también los jueces de la Corte, como vimos en ocasiones anteriores, no solamente el año pasado, sino el gobierno de Néstor Kirchner utilizó esa comisión para destituir jueces en su momento. Hoy el vocero presidencial suspendió su rueda de prensa hasta que, por supuesto, el presidente hable hoy por la tarde. Pero el día viernes, hoy estamos el día lunes, habló de inflación. Todo parece tan lejos y tan cerca. Todo tan lejos y tan cerca. Esta semana, hacemos paréntesis de todo lo que está ocurriendo, el presidente de la República tendría que viajar a Estados Unidos a sentarse con el Fondo Monetario Internacional, él y el ministro de Economía. Los números de la inflación no son pocos, porque también están previstos, supeditados, pendientes, condicionados por las pautas del fondo. Sobre el tema inflación, el viernes pasado, Adorni dijo: en primer lugar, destacar, por supuesto, el magnífico resultado que arrojó el INDEC el día de ayer por el índice de inflación de enero del 2,2%. Es el número más bajo desde julio del 2020, cifra de, como decimos siempre, importancia relativa, porque vivíamos inmersos en la famosa cuarentena cavernícola decretada por la fórmula Fernández-Fernández y bueno, esto además, este índice representa 23,3 puntos menos que la que se midió cuando nosotros asumimos el gobierno allá por diciembre de 2023. La inflación en alimentos, que siempre la destacamos porque es la que más afecta a los que menos tienen, o a los sectores más vulnerables, o a los que dedican todo su ingreso a la compra de alimentos, se ubicó en 1,8%, por debajo del promedio general, e incluso hubo sectores que marcaron deflación, como es el caso de la ropa.
Todo esto se logró, ustedes ya lo saben, y yo me encargo de destacarlo cada vez que tengo la oportunidad, sin una hiperinflación previa que nos hubiese llevado a una catástrofe social sin precedentes, sin controles de precios, sin expropiación de la propiedad privada, como ocurrió en otras épocas, como el Plan Bonex, sin la CIRA, sin una brecha del 200% y sin todo el chamanismo económico que nos tenía mal acostumbrado el gobierno kirchnerista que se fue. Además, este modelo está funcionando con recomposición de tarifas y, como viene ocurriendo, con toda la corrección de precios relativos que se viene dando en virtud de todo el esquema cavernícola en el que vivíamos, con precios congelados, precios pisados, ya ni me acuerdo los nombres. Y con los señores de pechera que iban a medir las góndolas a ver si con eso lograban dominar la inflación, cosa que claramente no ocurrió. Y de hecho también les agrego el dato que, fruto de todo este orden que se está dando, durante los últimos 9 meses los salarios le vienen ganando la inflación. Además hay récord de créditos hipotecarios, récord de créditos para pymes y todas las cuestiones que les vengo relatando cada vez que surge el tema en cada una de las conferencias. Por supuesto, es siempre bueno recordar la titánica tarea del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lideró este programa que sin dudas se lo recordará como el programa más exitoso de la historia argentina en materia económica, en materia de estabilización, incluso muy por encima de lo que fue el también exitoso plan de convertibilidad. En un año el gobierno está solucionando el infierno al que nos sometió la política en términos inflacionarios durante más de 20 años, y estoy siendo bastante benévolo. Bueno, usted me dijo, señor productor, que hay unas placas a propósito de esto que había anunciado el vocero, un gráfico en realidad, el pasado viernes. Ahí lo tenés, ¿eh? El índice de precios al consumidor con unas variables que lleva los números de febrero a enero. Estamos hablando 2024 a enero del 2025. Estos son números oficiales. La fuente es el INDEC. INDEC es una abreviatura de índice de precios al consumidor. Punto y aparte. Horacio, quizás completar un poquito por esto, favor, si me permitís. Por favor, vení. Un tuit interesante de Toto Caputo. Sí, ministro de Economía. Hoy se esperaba también esta información. Anunció el superávit de enero. Un superávit primario. Si primario es descontado los servicios de la deuda. Sin contar, ¿no? Sin contar los servicios de la deuda. 2.4 millones que le queda en la caja de millones, y un superávit financiero de casi 600.000 millones. ¿Tanto? Esto habiendo eliminado impuestos y aranceles, dice Toto Caputo, que además empieza su tuit diciendo: yendo a lo verdaderamente importante para la gente, en el mes de enero registrábamos un superávit primario, es decir, y luego se sube el presidente, lo retuitea: nuestro ancla dice el presidente Milei, no se toca. Nuevamente superávit fiscal en la línea financiera. Esto es después de pagar intereses. Viva la libertad, carajo. Tuiteó Milei, retuiteó sobre el mensaje de Toto Caputo, que era contar esto que el gobierno considera uno de sus logros más importantes, superávit. Bueno, digo, con estos deberes tiene que ir a Washington. Exactamente, es parte. Dice, mira, yo hice estos deberes, me dan los 11 lucas. Así es. Todo suyo. Parte también de la agenda económica en las últimas semanas del gobierno nacional, pero desde la óptica también del Congreso de la Nación, tema retenciones, un tema que está siempre presente durante los últimos años, por lo menos en el Congreso de la Nación, al menos desde la 125 para acá, es un tema recurrente y que genera muchísimo debate en el Parlamento.
Recordemos un poquito de contexto. El gobernador de Santa Fe, Puyaro, inició mediados de enero, con una declaración muy fuerte pidiéndole al gobierno que elimine las malditas retenciones. A esa declaración se sumó también el gobernador de Córdoba, Yarlora, en la misma línea que Puyaro. Y tenemos estos dos diputados, uno de Córdoba y uno de Santa Fe, Oscar Agos Carreño, que en noviembre ya preparaba el terreno también para la discusión de las retenciones, presentando un proyecto de autoría propia que apunta a retenciones cero, y Roberto Mirabella con un caso particular. Diputado del Frente de Todos, llegó al Congreso, a la Cámara de Diputados con la boleta del Frente de Todos, luego Unión por la Patria a partir de la campaña electoral de Sergio Massa, y con ese nombre quedó el bloque del peronismo. Hace unas semanas se creó su propio monobloque, que lo que busca es darle visibilidad a los problemas de Santa Fe. Se fue de la Unión por la Patria, y lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue presentar un proyecto de retenciones cero. Proyectos que tienen una diferencia. El de Roberto Mirabella, retenciones cero a partir del 1 de enero, sin mayor discusión. El de Agos Carreño, gradual, un 20% por año, para que en 5 años lleguemos a las retenciones cero para los productos del agro. Estas dos cuestiones fueron un poco el contexto político por el cual el gobierno terminó de confirmar de instrumentar una baja de retenciones por vía de resolución del Poder Ejecutivo. Y las palabras textuales del anuncio en conferencia de prensa de Manuel Adorne junto con el ministro Luis Caputo fueron: bajar las retenciones tal como se prometió en campaña es restaurar el valor de la palabra presidencial. Allí confirmaban entonces la baja de retenciones para una enorme cantidad de commodities del agro. Vamos a repasar cómo quedaron después de este anuncio, una por una. Soja, una de las más importantes, 26%, del 33% al 26%. Quedaron las retenciones de la soja. Derivados de la soja, 24,5%. Siguiendo el trigo quedó en 9,5%. Cebada 9,5%, sorgo 9,5%, maíz 9,5%, girasol 5,5%, perdón. Completando lo que son los principales cereales que quedan con este plazo de hasta junio. No es una medida definitiva, hasta junio la resolución del gobierno, dejando abierta la posibilidad de que los proyectos que tiene el Estado parlamentario a partir de junio vuelvan a tener una discusión con otra vez retenciones como estaban antes de enero, y teniendo en cuenta la presión que viene ejerciendo ese sector, puntualmente con estas dos provincias como principales cabezas de la discusión: Santa Fe, Córdoba, zona núcleo de todas estas plantaciones, porque además este anuncio del Gobierno Nacional incluye una eliminación total de retenciones para economías regionales que tienen que ver más con el resto de las provincias. En esta zona azúcar, algodón, vino, arroz, entre otras, que sí tuvieron una eliminación de retenciones en este mismo anuncio. Así que los proyectos que vienen siendo presentados por Córdoba y por Santa Fe, por distintos diputados, tuvieron poder de presión para que el gobierno cediera este instrumento y este plazo hasta junio, pero van a volver a tener actividad seguramente a partir de junio, cuando venza el plazo de la medida del gobierno nacional. Yo digo, está todo bien, yo te escucho atentamente. Sí. No te quiero, pero te respeto un montón. Muy bien. Tengo que quererte. Y a esta altura yo algo de cariño pretendo. Bueno, un poquito. Gracias. Yo digo, me ayudan a pensar. Trump llega con el tema aranceles y retenciones y subsidios, y te sube lo que Argentina también exporta, que tiene que ver con acero y otras historias. ¿Dónde vamos a conseguir mercado? Porque el tipo se sienta con Putin, hablan de la guerra, de los negocios, ¿qué sé? Yo pregunto porque no entiendo. Se va cerrando. Y mientras tanto acá guardan los cereales porque quieren un dólar más alto, quieren la devaluación y qué sé yo. Y a veces se actúa a medida, y el presidente, como tiene que
el ministro de Economía y dar explicaciones al Fondo Monetario. En algún momento se decía que con la llegada de Trump, Argentina tenía chance de explorar algún tratado de libre comercio. Parece lejano, ¿no? Esa posibilidad. Totalmente. Pensar que Eso era con Bush en la época del ALCA. Claro, ayer, ¿sabés con quién hablé? Vos la conocés. Trabajaba también cercana a vos. Telma Luzzani. Sí, claro. Claro. Y le hice una nota para Radio Brisas de Mar del Plata sobre panorama internacional. Es una colega, una querida colega, que habla de Mira, el mundo, qué sé yo. Y le decía, pensar que lo del ALCA, tan lejos y tan cerca, la reunión en Mar del Plata. Digo, esa casi coincidencia unánime de algunos presidentes, digo, Evo todavía no era presidente, pero sí estaba Lula, estaba Chávez, estaba Correa, estaba Néstor. Y una reunión en Mar del Plata para debatir una zona de libre comercio donde venía el presidente Bush, hijo. Bush padre fue con la década del 90. Así es. Y nada, Chávez, ALCA, el carajo, qué sé yo. Pero se le dijo no al ALCA, a una zona de libre comercio. El acto con Maradona, ¿te acordás? Maradona, bueno, yo lo cubrí. Yo estuve en el tren. Maradona viajando en tren desde Constitución. Yo estuve en ese vagón. Yo estuve en la conferencia de prensa de Bush. Claro, donde incluso esa es la foto donde estaba Néstor que le pone la mano sobre la pierna a Bush. No, eso fue gobierno. Sí, me acuerdo que no se transmitió, como si esas cumbres de las Américas se transmiten habitualmente, esa no se transmitió. Tuvimos un relato de lo que había pasado allí dentro del gobierno argentino. Tal cual. Lo puedo decir ahora. Alberto Fernández nos contó que era jefe de gabinete, qué es lo que había pasado ahí adentro. Sí, en esa época recién se despertaba Telesur. Claro. Telesur, que se retransmitía a través de la televisión pública. Era un momento muy, muy favorable para hacer movidas autónomas, si se quiere, porque los precios de los commodities estaban en lo alto. Muy alto. Chávez tenía a favor la burbuja petrolera, creo que estaba a 120 el barril, él quería hacer $120, todo, hasta quería hacer todo el gran gasoducto, el sur, todo lo que se dijera, todo parecía posible, ¿no? Acá la soja picaba alto. La soja, sí, fue un momento muy favorable para las economías. También eso da un margen de autonomía. Y además marcó liderazgos. Ayer me decía alguien, mira, por un tema menor, hoy está cuestionado, al menos sospechado el presidente. Piensa que con un tema mucho menor, a Dilma Rousseff le hicieron saltar del Poder Ejecutivo, el departamento que no es. ¿No? Historias de América Latina, ¿no? Historias de América Latina. Ahí ¿qué le dijo Petro? Dijo, compren bananas en vez de comprar moneda... Café, que claro, eso es Colombia. Sí. Bananas tiene los queridos Ecuador. 3 menos 10 de la mañana. En 10 minutos más hay una grabación. Es una productora independiente, creo que es la que graba, no graba la televisión pública. Creo que graba... Claro, es para el programa de la noche de... Sí, que después va por cadena, o no, por la entrevista que hará quien lo haga. Pero yo digo... Pero como decía Guido, el presidente ya comenzó a romper el silencio en sus redes a partir de hoy. Ayer... los que estuvimos activos periodísticamente... Santilli, que su hijo, según lo que dice Nancy Pasos, a mí no me consta, su hijo Teo, creo que se llama, fue estafado porque hay algunos jóvenes que tienen capacidad... Veremos estafado, perdió plata en principio. Perdió plata, seamos prudentes, correcto. Bueno, ese hijo también, lo vi algunos posteos de Nancy, que corre... ¿En auto? Corre en auto, sí. No sé qué Fórmula 4 o 5. Sí. Corría de karting, ahora ya corre en auto. Y ella lo acompaña. Y era... es hijo de Santilli, claro. Exactamente, de Diego Santilli. Y hoy Santilli sigue defendiendo al presidente. Sí, claro. Es la parte del PRO que está más cercana al... Guillermo Montenegro, intendente de General Porredón. Sí.
Ritondo y Diego Santilli, las voces, por lo menos, Más cercanas las a que Mauricio y a Libertad. sí, del PRO que pude ¿Y ver Mauricio que habló de tomaron esto, un rol Darío? activo. Mauricio habló de esto. Mauricio no habló de esto, habló Darío Nieto, presidente de la bancada de la legislatura porteña del PRO, Ajá. asistente histórico de Mauricio Macri, Exactamente. cuando habla él. Le dije lo de la Se entiende que- legislatura. No nos dijo lo Le de la dije. legislatura. Se lo dije, director, lo de la legislatura. Va a estar Darío Nieto entonces. Se lo dije lo de la legislatura. Señor productor general, ¿se lo dije lo de la legislatura? Este espacio, todo el día, lo ve también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. ¿Me habrá escuchado cuando lo dije? No. No sé. Nuestro querido amigo Santiago lo habrá escuchado. Creo que se lo dije. Los jefes de bancada han escuchado lo que me notificaron. ¿O tengo que ofrecer una conferencia de prensa? No. Es un tema Gustavo, ¿usted sabe lo que decidió la legislatura de Buenos Aires? Por unanimidad. Unanimidad. ¿Lograste una ¿Logró unanimidad, romper la Horacio? grieta? Totalmente. No hay grieta, mirá. Impresionante. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por unanimidad de un proyecto de uno de los bloques, levantaron todos la mano. Decidieron, lo digo sin egomanía, me da mucho pudor, pero lo voy a decir. Personalidad destacada del periodismo en Buenos Aires. Me da mucho pudor. Me van a entregar esa distinción el próximo 12 de marzo en uno de los salones de la legislatura. ¿Está bien? Yo no sé si está bien. Te agradezco. 50 años de periodismo no te avala. Depende de qué hiciste con tu vida. Bueno, Hoy me llama temprano, jefe de comunicación de... Ahora, si usted puede elegirnos 10, 20 fotos. Sí, cómo no. ¿Usted quiere fotos con referentes? ¿Fotos, momentos míos emocionalmente importantes? ¿Con interlocutores? ¿Qué quiere con García Márquez? ¿Qué debo hacer? ¿La guerra, la paz, la salud, la muerte? ¿Qué tengo que hacer? Estoy en un lío. ¿Y qué quiere? Puede invitar también a alguien para que cante, me dijo. Que hay un número musical. Ajá. Alguien yo ya... hoy a la tarde voy a llamar. No lo adelantes. No lo voy a adelantar porque si tengo la confirmación, es la nieta de un gran músico argentino que yo admiro totalmente. Totalmente. Cuando tenga la confirmación, se lo voy a decir. Guido, salute, buena vida. Felicitaciones. Felicitaciones, Horacio. Adherimos también adherimos a la unanimidad. A la unanimidad de la legislatura. He roto la grieta. Ponemos la firma en ese proyecto He también. roto la grieta. Digo, viste que hay algunos... ¿Usted, director o productor, vieron esos perritos que están en los taxis? Porque hay algunos que hacen. Yo nunca hice eso. Buena vida para vos. Igualmente, Horacio. Bienvenido siempre, Guido. Gracias, Horacio. Hasta la próxima. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV, un canalazo. Ahí nos vemos.